Amigos, vamos a continuar la noche. Este es el último acto que vamos a tener hoy. Bueno, como ven, ha sido una maravilla. El clima ahora nos hace fresquito, tal vez un poquito demasiado, pero ustedes la verdad que han tenido un comportamiento extraordinario hoy, esperándose, guareciéndose durante un ratito para luego continuar los actos. Imagínense, si hubiese sido otro tipo de evento, hubiesen desaparecido. Quiero pensar que ha sido la literatura la que ha hecho este milagro, ¿no? De que permanecieran y esperaran un poquito a que amainara. Bueno, este es un acto sobre las historias, sobre por qué contamos las historias, qué historias y por qué las contamos, ¿no? Ya conocen a Rubén Gallo, porque intervino ayer, es profesor mexicano, conoce muy bien la literatura cubana, también novelista. También conoce muy bien a Jesús Ferrero, intervino ayer también, tendrán todavía en la memoria la mayoría de ustedes su intervención sobre Bajo el Volcán y con la pasión que nos habló de literatura. Irene Gracia, novelista, publica habitualmente sus novelas en Siruela. Y por último, nuestro amigo Andrés Ibáñez. Andrés Ibáñez, le podría envidiar que es un novelista extraordinario que ha recibido el premio de la crítica. Le podría envidiar muchísimas cosas, Andrés. Su trabajo en ABC como crítico literario exquisito todos los fines de semana, pero hay una cosa que, y yo creo que Andrés lo sabe, que yo le envidio totalmente, y es que Andrés ha sido durante muchos años músico, pianista de jazz, y eso a mí me parece que está muy por encima de cualquier cosa que nosotros hagamos con la escritura, ¿no? Andrés va a ofrecernos la breve ponencia sobre este tema y luego van a conversar sobre él. Vamos a intentar terminar más o menos en hora para que los restaurantes no nos cierren, ¿no? El acto va a ser un poquito más breve, pero no mucho más. Muchas gracias. ¿Qué historias contamos? ¿Por qué las contamos? ¿Cómo las contamos? Yo quería empezar hablando de algo que me preocupa y me divierte y a veces me horroriza de ahora, que es la aparición de historias que no son historias. Yo les llamo no historias, pero no tengo tiempo de extenderme en eso. Solo las voy a mencionar. Unas son las historias de médicos. Un hombre o una mujer están muy enfermos, van al hospital, se ponen fatal y luego se mueren. ¿Qué historia es esa? Otra es las historias, estas suelen ser de ciencia ficción, son de averías. Se trata de una máquina, una nave espacial o cualquier máquina tiene una avería y luego otra avería y luego otra avería. Estas son historias de ingenieros. Vivimos en una sociedad de ingenieros, tenemos que estar todos preocupados por problemas de ingenieros y temas de máquinas y de tecnología. Y luego están las historias de casos reales, ¿no? Las historias reales no son historias, porque en la realidad no hay historias, las historias son una creación. Entonces me centraré en las verdaderas historias. Las verdaderas historias se basan en los deseos. El narrador es un maestro de los deseos. Esos deseos llevan consigo sensaciones, emociones y se hacen realidad en la imaginación. El narrador es un maestro de las sensaciones, es un maestro de los sueños. Hay que decir que en el mundo de la imaginación las ideas de real y fantástico no tienen la menor importancia. No importa si un cuadro representa a una vieja friendo huevos o a la diosa Venus naciendo del mar. No importa si un poema habla de un olmo viejo o de un ángel enfermo. La distinción realista y fantástico es irrelevante en el arte. No hay música realista. Pero volvamos a los deseos. Don Quijote desea ser caballero andante. Marcel desea entrar en el mundo aristocrático. El cazador Graco
desea morir de verdad y descansar. Lord Jim desea pagar por su cobardía aunque nadie le acusa. Leopold Bloom en realidad desea que su esposa se acueste con su amante y se pasa el día fuera de casa para facilitar este encuentro. Los deseos no tienen que ser nobles, desde luego. Contamos historias para experimentar nuestros deseos, para vivirlos sin tener que sufrir las consecuencias. También leemos y contamos historias para vivir las consecuencias, para sufrir los castigos. Leemos historias porque deseamos sentir, experimentar. Leemos historias porque tenemos una naturaleza moral y porque en nosotros los ideales y los valores están en un conflicto perpetuo con nuestra necesidad de experimentar y de sentir. Las verdaderas historias se basan en la emoción y en la imaginación. Leemos historias para sentir emociones por una necesidad de belleza, porque la belleza nos alimenta. He hablado de los deseos de los personajes, pero las historias tratan sobre todo de los deseos del lector. Leemos historias para hacer realidad nuestros deseos más secretos. Las historias que nos gustan son las que hablan de nuestros deseos inconfesables, de nuestros deseos ocultos. Deseoso es aquel que huye de su madre, dice Lezama Lima en el poema llamado del deseoso. Y luego, ay del que no marcha esa marcha donde la madre ya no le sigue, ay. Pareciera que está hablando del mito medieval de Perceval. Perceval se define por su separación de la madre y la búsqueda del grial. Nadie sabe qué es exactamente el grial. Puede ser un plato, puede ser una copa, una piedra, la piedra filosofal. Nadie lo sabe porque nadie lo ha visto nunca. Joseph Campbell se pregunta por qué Perceval va en busca del grial cuando el cuerpo y la sangre de Cristo están a disposición de todos en el sacrificio de la misa. La respuesta es que Perceval tiene que encontrar su propio grial, hacer su propio camino en el mundo. La vida como una búsqueda, como un camino individual, como una historia que uno mismo inventa libremente. Esta es la esencia de la cultura occidental, un individuo que crea su propia historia y que vive su vida como una historia. Las historias están en crisis porque nuestra cultura está en crisis. Lola López Mondéjar, en su libro Sin relato, premio Anagrama de ensayo, dice: estamos perdiendo la capacidad de relacionar nuestro dolor con la historia de nuestra vida personal. No es fácil saber qué es una historia. No es una simple sucesión de hechos. Las historias son algo muy misterioso. Uno normalmente no escribe una historia. Escribe para encontrar una historia que contar. Escribe para averiguar cuál es la historia. A veces la encuentra, a veces no. No se piensa primero una historia y luego se escribe. Esa posibilidad también existe, supongo. Yo nunca la he experimentado así. Uno escribe por una necesidad inexplicable, por el deseo de contar ciertas cosas, de vivir en ciertos lugares, de conocer a ciertas personas. Uno no se cuestiona ese deseo, esa gana. El escritor es un maestro de los deseos y se mueve por su gana. Sea la que sea, aunque parezca absurda, ridícula, infantil. Un escritor es una persona que conoce sus deseos y los acepta porque sabe que los deseos son sagrados, que son las claves de caminos desconocidos. Lo más difícil para un escritor es hacer lo que desea, no lo que cree que debe hacerse, no lo que otros esperan que haga, no lo que parece adecuado, conveniente. Isaac Bashevis Singer decía que tenía muchos proyectos de historia guardados, ideas magníficas, temas importantísimos, pero que nunca los escribiría porque en realidad no le interesaban. Siguiendo sus deseos, uno espera llegar a la historia. Cuando la descubre, cuando entiende por fin algo de lo que está haciendo, siente un éxtasis indescriptible. Me gustaría destacar 3 elementos del arte narrativo. El primero es el laconismo.
Walter Benjamin, en su ensayo El narrador, dice que el primer narrador de los griegos fue Heródoto. Cuando Psamenito, rey de los egipcios, fue derrotado por el rey persa Cambises, este se propuso humillarlo. Psamenito ve pasar a su hija en la marcha triunfal, vestida como una esclava, no se inmuta. Ve pasar a su hijo, que llevan para ejecutarle. Todos lloran menos él, pero cuando ve entre los prisioneros a un viejo criado de la casa, empieza a lamentarse y a golpearse la cabeza con los puños. ¿Por qué no llora ni se lamenta al ver a su hija esclavizada, al ver a su hijo camino de la muerte, pero sí al ver a un viejo criado? Montaigne intenta dar varias explicaciones, pero Heródoto, dice Walter Benjamin, no explica nada. Su informe es absolutamente seco. Por eso esta historia aún está en condiciones de provocar sorpresa y reflexión. El segundo elemento que me gustaría destacar es la magia, tal como lo explica Borges en su ensayo El arte narrativo y la magia. Borges dice que el tema de la novela es la causalidad, pero una causalidad mágica. Después de dar muchos ejemplos de magia homeopática tomados de la rama dorada de Fraser, afirma que esa peligrosa armonía, esa frenética y precisa causalidad manda en la novela también. Todo episodio en un cuidado relato es de proyección ulterior. Todo está unido, todo genera otra cosa, todo se vincula con otra cosa. Para Borges, el ejemplo máximo de esto es el Ulises de Joyce. Y el tercer elemento, la épica. La alta emoción de la épica comienza cuando un personaje se ve obligado a enfrentarse con fuerzas que son infinitamente superiores a él. Épico no significa batallas ni guerras, ni armaduras, ni nada parecido. Épica es la acción de una niña que se lanza a un río desbordado para salvar a su hermano. Hay una épica de la vida cotidiana. Lo épico no es la guerra, es el amor a la vida, el respeto a los seres humanos, la idea del sacrificio, aceptar la propia responsabilidad. Es el amor al conocimiento, al misterio, a los tesoros escondidos. Es el atrevimiento de hacer algo que parece imposible aun a riesgo de fracasar, aun sabiendo que el fracaso es inevitable. El arte narrativo me fascina en todas sus formas: novela, relato, poema, mito, teatro, ballet, cine, series de televisión, cómic, novela gráfica, ópera, música de programa, juegos, animes. Benjamin, en ese mismo ensayo, afirmaba que en nuestra época ya no hay historias, porque todas las historias se han contado de todas las maneras posibles. 1936. No se imaginaba lo que le deparaba el mundo, pero tampoco, claro, pudo leer a Nabokov, ni a Borges, ni a Cortázar, ni a Pynchon, ni a Murakami, ni a Mircea Cartarescu, ni, desde luego, a Tolkien. Siempre he pensado que la evolución del arte literario no solo debe venir de las técnicas narrativas, como suele decirse, sino también y principalmente de las historias. Yo siempre he intentado contar historias diferentes o historias nuevas. Voy a hablar de mí. En Brilla Mar del Edén me inspiré en una serie de televisión, Perdidos, para contar mi historia favorita, que es la de la película Stalker de Tarkovsky, el viaje a un lugar donde se conceden los deseos. También he contado esta historia en otra novela, en El Parque Prohibido. En La Duquesa Ciervo mezclé una fantasía medieval llena de druidas y dragones con naves espaciales y visitantes de otros planetas. En El Rostro Verdadero utilicé técnicas musicales procedentes de la música serial y de la música espectral para escribir una novela que además está en verso. Una novela en verso, me decían. Me aconsejaban que no la enseñara a nadie. Es que estás loco, me decían.
También en este caso la historia salía de las técnicas musicales. En Leonís conté la vida de una mujer inmortal que nace en el siglo XV y atraviesa toda la historia de España. Mi última novela, Margot y la giganta, está inspirada en las formas narrativas del anime, las series de animación japonesa. Es una novela anime o una anime novela. Las historias no se han acabado, ni tampoco las nuevas formas de contar nuevas historias. La posibilidad de la épica está por todas partes. Todas nuestras vidas son épicas, aunque nosotros no lo sepamos. Una de las misiones de la literatura es ayudarnos a descubrir la dimensión épica de nuestra vida. Las historias nunca terminan, les damos un final, pero ellas continúan por otros caminos. Gracias. Esto, le voy a dar la palabra a Irene Gracia. Buenas noches. Yo cuando me hacen preguntas me suelo bloquear, no siempre, pero muchas veces sí. Leeré un textito muy corto y así ya he dicho algo. Deseamos escribir las historias que antes buscamos en otros, las que alguna vez nos fueron reveladas en la lectura y que nos ayudaron a darle sentido a la vida. Nada existe si no es narrado, nada tiene sentido si no entra en el sistema del lenguaje, que es una máquina de crear sentido. Y ahora me detendré en los autores que han marcado mi vida desde la infancia y la pubertad, los tres primeros vértices de mi educación sentimental e intelectual, que son Oscar Wilde, Friedrich Nietzsche y Isadora Duncan. A ellos habría que añadir la Biblia, ese texto coral escrito por múltiples manos. Fui a un colegio religioso y durante un tiempo fui una niña muy interesada por la religión. Mis primeras lecturas fueron los libros sagrados donde latía lo prodigioso. Ese mismo temblor reaparecía en los cuentos de Grimm y Andersen, aunque con un desenlace demasiado dócil y un final casi siempre feliz. Yo prefería la severidad de los relatos bíblicos y su dramatismo absoluto. A los 9 años, mi madre me entregó las obras completas de Oscar Wilde y me recomendó comenzar por El gigante egoísta. Me sedujo tanto que seguí leyendo aquel tomo forrado en piel de aguilar hasta agotarlo. Cuentos, poemas, teatro. Salomé lo leí, no sé, con 10 o 11 años, muy prontito. Me deslumbró de manera especial porque ya conocía del Nuevo Testamento la danza de la hija de Herodías y la decapitación de Juan Bautista. Con Wilde descubrí la seducción verbal, la diferencia entre escribir y escribir con grandeza. Desde entonces, su belleza textual se volvió adictiva. A los 14, la edad en la que mi fe en el Dios bíblico se desmoronaba, mi hermano me regaló Así habló Zaratustra. Nietzsche ocupó ese vacío con otro fervor. Allí reconocí que literatura, música y filosofía podían latir en un mismo párrafo. Lo que en Wilde era un deslumbramiento estético, en Nietzsche se tornaba experiencia espiritual. Zaratustra fue para mí el reverso de los evangelios, la cruz enfrentada a la cruz. En esa misma época vi la película Isadora, la película sobre la vida de Duncan. Salí del cine y hice un juramento, lo imité a la heroína. Hice un altar y juré solemnemente dedicarme al arte. Después leería su autobiografía donde proclamaba ser hija de Dioniso,
y reconocía en Nietzsche al primer filósofo bailarín, inspirador de su danza y mediador hacia Wagner. Todavía escribo al compás de Wilde, Nietzsche y Duncan. Su destino trágico, a la altura de las antiguas tragedias griegas, los vuelve negros a mis ojos. Wilde condenado, Nietzsche consumido por su locura, Isadora estrangulada por un gesto del azar. Todos ellos fueron a la vez víctimas y creadores, oficiantes de su propio sacrificio. Nietzsche enseñó en El nacimiento de la tragedia que Apolo y Dionisio son opuestos y complementarios, que el politeísmo encierra más verdad que el monoteísmo. No es casual que Dionisio y Cristo compartan la experiencia de la muerte y la resurrección. Nietzsche, el hombre que mató a Dios, firmaba como Dionisio el crucificado. Wilde como Prometeo, encadenado al castigo por haber entregado a los hombres la belleza incendiaria. Yo he aprendido a apreciar más a los héroes que a los dioses, sobre todo a los héroes vencidos, los que cargan con la gloria del fracaso. En ellos reconozco la grandeza de quienes estaban destinados a la victoria, pero fueron castigados por su exceso, por la envidia de los hombres o la cólera de los dioses. Hoy me sigue fascinando la belleza de la palabra y de los personajes, pero lo que busco ya no es solo el arte en sí, sino el estado que produce y la experiencia procura. Eso que Nietzsche definió con precisión única en esse homo al hablar de la inspiración, cuando dice ese momento en que las cosas mismas parecen volverse símbolos, en que todo quiere transformarse en verbo, o dicho con otras palabras. Parece en realidad como si las cosas mismas se acercasen y se ofreciesen para ser símbolo. Aquí todas las cosas acuden acariciadoras a tu discurso y te halagan, pues quieren cabalgar sobre tu espalda. Sobre todos los símbolos cabalgas tú aquí hacia todas las verdades. Aquí se me abren de golpe todas las palabras y los armarios de las palabras del ser. Todo ser quiere hacerse aquí palabra. Todo devenir quiere aquí aprender a hablar de mí. Esta es mi experiencia de la aspiración. No tengo duda de que es preciso retroceder milenios atrás para encontrar a alguien que tenga derecho a decir es también la mía. Esa revelación me recuerda a las lenguas de fuego que temblaban sobre las cabezas de los apóstoles. Leer a Nietzsche me conduce a la misma respuesta con que termina la plegaria, su plegaria. La plegaria de Nietzsche, que dijo lo siguiente: quien enciende un fuego en sí mismo debe estar dispuesto a arder. Amén. Bueno, pues queridos amigos, gracias por estar aquí. Me han conmovido mucho los dos discursos que me han precedido y quisiera empalmar mi discurso con ellos. Es verdad que la vida real no es una historia. La vida real está llena de acontecimientos imprevisibles. Los acontecimientos imprevisibles no son historia. Y también es verdad que escribimos para darle sentido a la vida y al mundo, porque no hay sentidos previos. Los griegos lo tenían claro. Recordad a los presocráticos, ¿para qué escribían? No por narcisismo personal, no para dejar la huella en los hombres. Escribían para darle sentido a la vida y al universo. Os comunicaré una experiencia. Hace unos 3 o 4 años tuve un accidente cardiovascular y
me quedé con conciencia, pero perdí el lenguaje. Hay textos orientales que, contradiciendo toda la ideología occidental sobre el lenguaje, dice que la conciencia no es lenguaje, pero la conciencia puede apoyarse en el lenguaje. Esta experiencia abismal me permitió comprender esta verdad. Yo tenía conciencia en ese momento, pero no tenía lenguaje. ¿Y sabéis lo que significa tener conciencia sin lenguaje? Es proyectarte en un abismo infinito e infinitamente desgarrador. Esto lo digo para los amantes de la deconstrucción que quieren destruirlo todo, quieren destruir el sentido. Pero destruir el sentido es destruir el lenguaje. ¿Qué pasa con una conciencia sin lenguaje? Os invito a acercaros a esa experiencia terrible. Nada tiene sentido. Todo se convierte en un vacío absoluto. Ninguna cosa tiene sentido, nada tiene sentido, ni siquiera tu propio ser, pero tienes la sensación de que existes. Eres consciente de tu propia respiración, pero no hay lenguaje. Todo es infinitamente vacío, infinitamente oscuro. Por eso escribimos, por eso tenemos lenguaje, para imponer una frontera ante esa infinita incertidumbre del universo. Quiero ser muy breve y solo voy a añadir una cosa. ¿Por qué escribo yo? ¿Por qué escribo? ¿Qué me ha motivado a escribir? Os diré la verdad. La necesidad de explicar un mundo diferente al que he heredado, porque el mundo que he heredado no me convencía. El mundo que me explicaban mis padres me parecía un falso mundo. No me iluminaba la realidad, más bien me impedía llegar a ella. Entonces tuve muy pronto la necesidad de iluminar el mundo y el sentido de una forma diferente a la heredada. Por eso necesitaba escribir. ¿Y qué iba a ser para mí la escritura ya desde el principio? Sencillamente, la negación del mundo heredado y también la negación del mundo heredado de mis padres. Y los he querido mucho, pero su visión del mundo no me convencía, ni la visión de todos los hombres y mujeres de su generación. Y en ese sentido, mi primera novela no la entendían, les desconcertó profundamente y más bien empezaron a odiarme. Yo conocí el odio de mi familia desde mi primera novela. Pero claro, ¿de qué hablaba en mi primera novela? O sea, hablaba, por ejemplo, de una sexualidad líquida. Ahora está muy de moda, pero en los años 80 los sexos eran intercambiables. El hombre y la mujer eran figuras absolutamente intercambiables. Esos dos hermanos gemelos, uno podía convertirse en el otro con una gran facilidad. Eran espejos reales. En sentido, eran espejos reales. Tú estás dentro de mí, yo estoy dentro de ti. Todo ese mundo que yo organicé en mi primera novela era lo contrario del mundo heredado. ¿Y por qué este empeño en negar el mundo heredado? Y por lo que dije ayer, ya veis que yo amo la tradición, amo profundamente la tradición, pero la tradición se organiza a partir de continuas rupturas, lo decía Octavio Paz. La tradición es una ruptura permanente en realidad. Pues este deseo de explicar el mundo de una forma diferente a como me lo habían explicado fue la verdadera fuerza interior que me motivó a dedicar mi vida a la escritura. Es decir, a buscar nuevos sentidos al mundo y a la vida y desde luego a mi propio ser también. Nada más. Muchas gracias. Gracias de nuevo a Juancho y a Nicolás
Bueno, por la invitación, y creo que la lluvia nos ha ganado. Sí. Ya. Yo creo que el sacrificio es suficiente. Ajá. Ya, sí, bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces terminamos de contar con esto y seguimos contando más tarde.